Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de los animes más tristes de todos los tiempos, animes para llorar. Obviamente si dejan un comentario, un like y comienzan a seguir mi canal, eso me ayuda un montón para que yo pueda seguir haciendo los videos para ustedes todas las semanas. El primero de la lista es Plastic Memories, un anime que salió ya hace unos cuantos años y una serie que realmente causó mucho revuelo en su momento. Fue bastante popular justamente por su historia tan melancólica y trágica. El protagonista es Mizukagi Tsukasa, que es un joven común y corriente que se une al escuadrón de recuperación de los androides de S.A. Corp. La serie se ambienta en un futuro un tanto distópico donde los seres humanos comienzan a convivir cada vez más con los androides y con los robots, y la corporación S.A. fabricó una serie especial de androides que se llaman Giftia, los cuales cumplen el papel de ocupar un espacio humano, de ser androides de compañía, por lo cual mucha gente los utiliza como reemplazo para hermanos, para parejas, para hijos, para cuidadores y todo tipo de relaciones. Sin embargo, el problema es que estos androides tienen un tiempo límite de duración. Nada más pueden estar en funcionamiento durante 9 años y 4 meses aproximadamente, y luego de eso tienen que ser recuperados y se tienen que borrar sus memorias. De otra forma se convierten en unos robots violentos que comienzan a atacar a las personas. Por eso Tsukasa se une al escuadrón de recuperación y comienza junto con un Giftia que se le asigna como compañero a recuperar de a poco a estos robots antes que comiencen a volverse violentos. Y obviamente estas situaciones generan todo tipo de conflictos y comienzan a relatarse todo tipo de historias donde estos robots acompañaron y fueron clave en la vida de ciertas personas durante 9 años, pero ahora tienen que despedirse de una forma muy cortante de ellos, de un día para el otro, y al mismo tiempo también los protagonistas se ven envueltos en esta dinámica de ser compañero de un Giftia y de comenzar a tener relaciones y a tener sentimientos por ellos y luego involucrarse, y obviamente también este periodo límite de tiempo se vuelve un inconveniente constante a lo largo de la serie. Una historia muy interesante, quizás que involucra un poco el dilema del amor de lo humano con lo artificial, realmente que ha marcado una época en su momento y que recomiendo incluso hoy en día porque creo que es cortita y realmente lo vale. Obviamente tiene episodios muy tristes, igual que todos los animes que vamos a ver a lo largo de esta lista. El siguiente de la lista, contrario al anterior, es un anime muy reciente y estoy hablando de Tsuma Yugakusei Ninaru, una serie bastante reciente y bastante trágica y lacrimógena, y bueno, obviamente como todas las series del top, tiene sus momentos bellos y sus momentos melancólicos. La historia está protagonizada por la familia Nijima. El protagonista es Keisuke, de alguna manera es el padre de Mai y está casado con Takae. Sin embargo, un trágico día su esposa muere en un accidente de tráfico y él se sume en una enorme depresión. Comienza a estancarse en su trabajo, a dejar de prestarle atención a su hija, a dejar sus pasiones, y es como si su vida se hubiera paralizado durante 10 años, hasta que un día alguien toca su puerta y se da cuenta que es una niña de preescolar que está tocando la puerta y que dice ser su ex esposa muerta, Takae. Aunque parecería increíble, Keisuke comienza a hacerle preguntas y resulta que efectivamente es cierto, la mente de Takae está dentro de esa pequeña niña de preescolar, y la historia va de cómo de a poco se van descubriendo los secretos detrás de lo que sucede con esta niña, que comienza a tener la mentalidad de una adulta que inclusive ya falleció, y qué va a suceder con el resto de su familia de ahí en adelante. Al principio algunos pueden tomar la posición de que puede parecer algo turbio por los personajes y por la relación que toma el padre de Mai, Keisuke, justamente con su esposa que está atrapada dentro de una niña de primaria, pero no tienen nada que sospechar porque es una serie súper inocente en ese sentido y bastante madura. La súper recomiendo. El siguiente de la lista es un clásico y un anime que es producido por el estudio Kei, que va a tener varios en el top, ya que es un estudio de programación de videojuegos que se caracteriza por hacer estas horas melancólicas y un poco trágicas, y estamos hablando de Clannad, un anime ya, como dije, clásico, consagrado, muy interesante, que tiene sus años y que mucha gente seguramente lo habrá visto, pero no puedo dejar de recomendar porque es excelente. La historia nos cuenta la vida de Tomoya, un estudiante de una escuela de sumo prestigio que tiene una muy mala relación con su padre. De hecho, su padre le quebró el brazo y por eso él ya no puede seguir jugando básquetbol.
y la verdad que lleva una vida medio de vagabundo y un poco de rebelde luego de que ya no puede jugar básquetbol, y su vida la verdad que se vuelve bastante trágica porque ni siquiera quiere visitar su propia casa debido a los conflictos familiares que tiene. Sin embargo, su vida cambia de un día para otro cuando conoce a Nagisa, que es una chica bastante despistada, bastante torpe y que parecería que necesitaría protección para todo, y que de un día para otro comienza como a depender de Tomoya y al mismo tiempo a despertar una serie de necesidad de protección en él, por lo cual los dos comienzan a hacer como una suerte de equipo y a resolver algunos problemas que comienzan a suceder dentro de la escuela y con varios personajes compañeros de clase y amigos de ellos. Toda la primera temporada es como que sigue una especie de lineamiento y la segunda temporada ya es otro tipo de lineamiento. Es como que la serie tiene una división muy marcada entre la primera y la segunda temporada, siendo la primera mucho más densa en algún sentido porque es mucho más introductoria de personajes, de historia, de tropos y demás, y la segunda temporada ya se esclarece de alguna forma o comienzan a revelarse mucho más de los secretos que se ven y no se conocen a lo largo de la primera, por lo cual les diría que no abandonen la serie inclusive si les parece cansadora al principio, porque algunas cosas son un poco repetitivas, pero vale totalmente la pena porque la serie tiene momentos la verdad bastante trágicos y reveladores para algunos personajes y bastante bellos en los mensajes que tiene después de la moraleja cuando se entienden todos los secretos, por lo cual es una serie mega recomendable, un super clásico imperdible de los clásicos del anime de todos los tiempos, así que este no se lo pueden perder. Y obviamente si tienen alma van a terminar llorando un montón porque hay varios momentos trágicos para varios personajes en los cuales uno se encariña mucho. El siguiente de la lista es como esas películas un poco de cine catástrofe, y es qué es lo que sucedería si hubiera un terremoto de 8.0 en la escala de Richter en Tokio. Justamente así se llama la serie, Tokyo Magnitude 8.0, y es una historia bastante trágica y cruda porque justamente muestra los estragos de la naturaleza y qué podría ser en la ciudad de Tokio si hubiera un terremoto de estas características. Los protagonistas son Mirai Onosawa y Yuki Onosawa, dos hermanos de escuela primaria que van a una exposición de robots en Odaiba cuando sucede este trágico hecho, por lo cual ellos dos sobreviven al terremoto pero quedan completamente aislados en el medio de la tragedia, sin posibilidad de comunicarse con sus padres y emprendiendo la travesía de volver a su hogar en Setagaya, lo cual queda bastante lejos de Odaiba si se fijan en el mapa de Tokio, y es una desventura bastante trágica en la que los dos niños tienen que atravesar bastantes momentos límite y trágicos hasta regresar a su hogar, si es que lo logran. Realmente es una historia muy cruda donde muestra obviamente todo tipo de efectos secundarios que causan estas tragedias, desde seres humanos completamente mezquinos lastimando a otras personas hasta simplemente la naturaleza abriéndose paso y destruyendo todo a su alrededor, inclusive hogares, familias y demás. Así que es una serie bastante dura, bastante trágica, corta, es bastante antigua, así que por ahí tiene un timing un poco más lento que los animes habituales, pero sin duda vale la pena verla porque tiene una serie de enigmas que se resuelven al final que probablemente te destruyan el corazón cuando terminas de verla. Realmente una serie súper recomendada y también una serie que me ha traumado un montón con respecto a los terremotos. El siguiente de la lista también es un clásico de clásicos y de hecho es un anime que inclusive tiene su momento cada vez que el año llega a ese mes. Estoy hablando de Your Lie in April, un anime que es recordado en cada uno de los abriles y es una serie muy popular, ampliamente recomendada y obviamente con una melancólica historia que te va a destruir el corazón. Y estamos hablando del protagonista Kousei Arima, el cual es un estudiante de secundaria que tiene muchísimo talento para el piano, que era un prodigio cuando era pequeño, pero repentinamente se retiró de los escenarios, abandonando su lugar de prodigio y retirándose a las sombras. Y él la verdad que tenía una vida bastante tranquila, melancólica y apagada fuera de las competencias, hasta que aparece frente a él una chica llamada Kaori, brillante, radiante, con mucha energía, una violinista que le pide por favor que se presente con él a una presentación de piano donde él tendría que tocar el piano acompañándola a ella tocando el violín, y ella dice que sí o sí tiene que ser Kousei su acompañante porque está buscando un prodigio que esté a la altura de la presentación que ella quiere dar.
y desde ahí comienza a iluminar toda su vida. Comienza a tener una vida mucho más animada, mucho más divertida, mucho más propia de un adolescente. Sin embargo, la tragedia llegaría prontamente a estos personajes, por lo cual tienen que ver sí o sí la historia. El agregado extra que tiene este anime, además de el romance, lo adolescente y lo trágico, es que también tiene un acompañamiento musical, lo cual ayuda a que mucha gente entre y empiece a disfrutar los animes con temática musical, por lo cual eso es increíble. A mí me encanta y lo considero, además de un anime de los más tristes, un buen anime de música, un buen anime con la temática de el piano, el violín y la música clásica, así que lo recomiendo muchísimo. Obviamente tienen que estar preparados para el golpe que se va a venir, porque es una de esas series que te marcan para siempre y por eso cada año, en cada mes de abril, se recuerda a esta serie. Ultra super recomendada, ultra super popular, fue furor en su momento y lo sigue siendo hoy en día, así que Your Lie in April tienen que verla. El siguiente de la lista es uno de los mejores animes que tenga recuerdo de haber visto, obviamente que tengan este dejo de melancolía, pero que siga siendo una serie excelente. Estoy hablando de Sora y Orimo Toi Bayo, un lugar más allá del universo, sería la traducción del nombre, y se trata de una serie protagonizada por una serie de chicas de secundaria. Mari Tamaki, la cual es una chica que comienza la secundaria y que quiere aprovechar al máximo su vida, que siente que tiene una vida un poco monótona, un poco aburrida y un poco normal comparada con el resto de las personas, hasta que en sus primeros días conoce a Shirase Kouchizawa, la cual es una chica que tiene bastantes conflictos con el resto de la clase y con el resto del colegio en sí, porque tiene un sueño bastante particular, y es que está ahorrando dinero para viajar a la Antártida a buscar a su madre, ya que su madre era una exploradora que tenía una misión en la Antártida de la cual nunca regresó y nunca se tuvo confirmación respecto de su estado, por lo cual Shirase todavía tiene la esperanza de encontrarla, por eso está ahorrando y está depositando todos sus sueños en ese viaje para encontrar a su madre en la Antártida. Entonces Shirase junto con Tamaki y un grupo de chicas comienzan a confabular un plan para poder viajar a la Antártida y cumplir el sueño de su amiga y de ver cuál es el secreto que se oculta detrás de la desaparición de su madre. Realmente una serie muy conmovedora, porque los personajes realmente se esfuerzan al máximo para cumplir el sueño de su amiga, además de que cada una tiene una dolencia y un conflicto personal, la cual la lleva a este grupo de chicas, cada una personalmente, a querer realizar este viaje a la Antártida y al mismo tiempo de cumplir el sueño de la protagonista de ir al lugar donde desapareció su madre y ver qué se encuentra allí, donde se encuentra un misterio que tienen que descubrir y verlo hasta el final, por lo cual es una serie muy importante que vean completa. Realmente un anime excelente, muy bien ejecutado, muy bien animado, con un mensaje excelente para cada una de las tramas que se muestran. Simple, quizá un poco básico, pero no recurre al golpe bajo. Realmente es una serie excelente e imperdible. El siguiente de la lista es otro anime producido por el estudio Kei, que se adapta justamente de una de sus novelas visuales, por lo cual es uno de los más clásicos y de los más renombrados de todos los tiempos entre el género de animes más tristes y melancólicos, y estoy hablando de Angel Beats, Latidos de Ángel, el cual es una serie realmente con una idea excelente, y yo creo que a pesar de los años que han pasado, inclusive los propios dichos de Jun Maeda, que realmente él no creía que estaba haciendo una serie importante, sino que simplemente estaba como divirtiéndose con el guión, y que todavía hoy día no puede creer el éxito que tiene el anime que ha creado. Yo creo que es una obra excelente. La historia nos cuenta el punto de vista de Yuzuru Otonashi, el cual es un estudiante de escuela que se despierta en una escuela desconocida, en un patio escolar desconocido, con una serie de estudiantes que él no conoce porque perdió la memoria, y tiene que unirse a la resistencia junto con Yuri Nakamura, la cual es la líder de la orden Triple S Shinda Sekai Sensen, frente del mundo de los muertos, los cuales se rebelan en contra de Tenshi, el cual ellos denominan el Ángel, ya que es una estudiante de secundaria, la presidenta del consejo estudiantil, la cual aparece cada vez que los estudiantes cometen algún tipo de infracción o algún tipo de error dentro de esta escuela, mundo desconocido, ya que es un lugar donde él
aparentemente no puede escapar y tienen que mantenerse al margen de Tenchi, ya que aparece para castigarlos cada vez que ellos rompen las reglas del universo. Entonces la misión de Otonashi es descubrir por qué está en este lugar, quiénes son sus compañeros y por qué Tenchi constantemente los está atacando cada vez que ellos tratan de salir un poco del margen de las reglas que tiene este mundo escolar en el que se encuentra atrapado. Obviamente a lo largo de la historia vamos a conocer el pasado trágico de muchos de los personajes, incluido el mismo Otonashi y la misma Tenchi, y obviamente la serie tiene unos cuantos giros de trama muy interesantes que a mí realmente me hacen considerarla una de las mejores series que haya visto en todos los tiempos y una serie que me vuelve a emocionar cada vez que la veo. Realmente un anime excelente, una gran adaptación muy divertida que tiene momentos de mucha comedia y al mismo tiempo momentos de mucha tragedia porque te hace encariñarte muchísimo con la serie de personajes que aparecen. Entonces cuando ves que algo malo les va a pasar se te estruja un poco el corazón, pero bueno, es una serie que recomiendo muchísimo ver con sus blancos y sus negros. Así que Angel Beats es una serie clásica, uno de los titanes del mundo del anime que definitivamente, si no vieron hasta ahora, tienen que ver. El siguiente de la lista no es un anime sino una película, pero que realmente podría ser un anime porque en realidad el manga es una serie igual que cualquier otra y la recomiendo porque me parece excelente, lo mejor que ha salido en los últimos años. Y ya entrando en el top 3 de lo mejor se ubica Koe no Katachi, una voz silenciosa, un anime que también generó muchísima polémica y fue muy renombrado cuando estaba en emisión y obviamente cuando salió la película, que se estrenó en muchos cines de Latinoamérica, pero la recomiendo porque creo que simplemente es una obra sublime. La historia nos cuenta la vida de Shou Ishida y Yoko Nishimiya, los cuales son compañeros de una escuela de jardín de infantes. La verdad que los dos son bastante pequeños, pero Yoko tiene la particularidad de que es una niña sorda y sin que se den cuenta los niños comienzan a hacerle bullying, cada vez un poco más serio, cada vez un poco más fuerte, y ella termina siendo lastimada cada vez, especialmente por Ishida, que es un personaje que a pesar de ser un niño, guarda bastante maldad en su interior, aunque en realidad no es por algo negativo, sino que simplemente son peripecias propias de la edad, sumado a que obviamente tenía algunos problemas familiares en casa. Esto causa que él se vuelva un bullying y que cuando se descubra, se destape la olla de que él es el que estuvo todo el tiempo haciéndole bullying a Yoko, todos los demás a su alrededor, todos sus compañeros y cómplices comienzan a acusarlo para que él sea el único culpable, lo cual termina volviéndolo un marginado y una persona totalmente excluida del mundo escolar. Vaya a donde vaya, esta mala fama lo persigue y esto lo convierte en un paria. Así comienza la historia de Ishida, el cual, sumido en una gran depresión y en una oscuridad terrible por sus hechos del pasado que él ni siquiera tenía una razón concreta para hacer, sino que simplemente sucedió, está en búsqueda de Nishimiya para pedirle perdón y redimirse de todo su pasado. Una serie realmente excelente que nos muestra cómo varios personajes abren su corazón, no solamente el mismo Nishida y la misma Yoko, que es una niña sorda, sino que varios personajes a lo largo de la historia también lo van haciendo, y algo interesante es que también incorpora esto del lenguaje de señas y de los personajes con capacidades diferentes, como Yoko, que con su sordera no se puede comunicar, solamente tiene el lenguaje de señas, por lo cual es una película muy humana que se acerca muchísimo al espectador. En definitiva es una serie increíble, con mucha emoción, con mucho carisma, tiene momentos muy divertidos y al mismo tiempo muchos bajones tremendos porque realmente cuenta con personajes muy particulares y con historias que definitivamente te van a interpelar. Una película que obviamente no recomiendo tanto para gente sensible, pero que definitivamente recomiendo intentar verla y terminarla porque es excelente, de mis favoritas de todos los tiempos. El siguiente de la lista, el anteúltimo y también uno de mis favoritos de todos los tiempos, y quizás mi anime favorito de toda la historia porque es excelente, me encanta y siempre ha sido una serie que me ha interpelado de muchas maneras. Estamos hablando de Little Busters, otro anime basado en una novela visual del estudio Kei, y es un anime del que no puedo contar mucho porque tiene muchos misterios, pero más o menos si vieron Clannad y Angel Beats sigue un poco esa lógica.
Nuestro protagonista es Naoe Riki, el cual es un personaje en principio bastante normal, un personaje que no destaca mucho demasiado y que es parte del grupo de los Little Boosters, el cual son sus grupos de compañeros de la escuela secundaria. Sin embargo, Riki de a poco se da cuenta que sus días en la escuela se vuelven un poco monótonos, un poco extraños, y que se da cuenta que quizás la realidad está un poco alterada de sus recuerdos y de cómo debería ser realmente el día a día. Así que de a poco va recuperando a sus compañeros de Little Boosters, va interpelándolos y viendo qué les sucede, revelándonos la historia que oculta a cada uno de estos personajes, y obviamente esto cerrando en un gran misterio que abarca absolutamente a toda la historia a lo largo de sus temporadas y ovas. No puedo contar mucho más porque sería spoiler, pero es una serie increíblemente original, con una gran variedad de personajes que uno se encariña por sus problemáticas, y obviamente con un protagonista que es bastante resiliente frente a todas las tragedias que tiene que afrontar a lo largo de todas los episodios, las temporadas y los arcos. Realmente una serie excelente, tiene momentos súper dramáticos y otros momentos súper cómicos, y al igual que Clannad, la primera temporada es como un poco más introductoria de personajes, de historias, y la segunda temporada ya es un poco más reveladora de los misterios que tienen que suceder y las misiones y todo lo que tiene que ver con el accionar de los personajes se vuelve un poco más revelador y concreto. Yo diría que la disfruten de principio a fin porque es excelente, que no traten de adivinar tanto cuál es el mensaje o el misterio final, que es excelente, sí, pero que se enfoquen un poco más en disfrutar de las historias que cuentan los personajes porque son muy características. Y por sobre todo que no se pierdan ni los OVAs ni los especiales, porque todo cuenta una parte de la historia y la enriquece todavía más. Sin duda Little Boosters, uno de los mejores animes que yo conozco, me gustaría contar muchísimo más porque es una historia que me apasiona, pero no les quiero arruinar la historia, así que definitivamente véanla porque vale absolutamente la pena cada uno de sus capítulos. Y llegamos al final, al anime más triste de todos los tiempos, un anime que definitivamente te rompe el alma y me ha pasado desde la primera vez que la vi hasta la última, y estamos hablando de Anohana, un anime también increíblemente popular, quizá de los más populares entre los animes tristes y melancólicos que se conocen y que siempre encabeza o está en el top 5 de los tops de animes tristes, pero es una serie que definitivamente no se puede ignorar porque es realmente perfecta. La historia nos cuenta la historia de un grupo de chicos, el cuales son víctimas de una tragedia en la cual una de sus integrantes termina muriendo. Estamos hablando de Mei con Menma, la cual termina falleciendo en un accidente que sucede en el bosque, cerca de la casa y base secreta que tienen estos niños en el bosque, y realmente resulta en una tragedia que marca la vida de cada uno de estos personajes. Después de muchos años y que este grupo de amigos conocidos como los Chohewa Boosters, Shinta Yadomi, que era el líder de este grupo, termina viendo al fantasma de Menma que se aparece frente a él y termina jugueteando como si fuera un espíritu que vaga y está buscando su descanso eterno, pero antes tienen que cumplir cierta misión. De esta forma Shinta tendrá que reunir de nuevo al grupo de amigos para ver qué es lo que sucede y para que Menma le pueda explicar cuál es esa misión importante que tiene ella para ellos, y de esta forma que su espíritu descanse en paz. Realmente creo que es una serie excelente porque cuando uno ve la historia ve que todos se hacen responsables de la muerte de Menma y todos y cada uno llevan una parte de la tragedia consigo durante toda su vida. Además de la forma en que la historia te cuenta cómo sucedían los hechos, no fue culpa de nadie, pero al mismo tiempo fue culpa de todo el grupo de niños, que obviamente eran niños, no eran totalmente conscientes de lo que estaba sucediendo, pero que de alguna forma sí tenían la responsabilidad de lo que estuvo sucediendo, y por eso obviamente cada uno lleva un pedazo de tragedia en sus espaldas toda su vida. Realmente me parece una serie excelente, muy bien creada, muy bien narrada, que cuenta también cómo procesa cada uno de forma diferente dentro del grupo la tragedia y la pérdida de su amiga, algunos con la negación, otros evadiéndose, otros escapando, otros simplemente enfocándose en los estudios o en alguna otra cosa, evadiendo la realidad y su pasado, hasta que simplemente la realidad y el espíritu de Menma reaparece frente a ellos. Realmente una serie increíble, súper melancólica, súper bien creada, súper bien narrada, y una serie que cuando uno la recuerda no puede evitar que se le haga un nudo en la garganta por todos esos increíbles momentos melancólicos que tiene, pero también con un lindo mensaje
final. También una de las series más vistas y renombradas, pero una serie que aún así no puedo dejar de nombrar porque también es excelente y de las mejores series que haya visto en todos los tiempos. Así que Anohana, simplemente un must, una serie clave que todos deberían ver al menos una vez porque es excelente, también acompañada con sus películas que continúan un poquito el rastro de la historia. Así que la super mega recomiendo Anohana, no se lo pueden perder, es una serie que definitivamente van a llorar viéndola. Así que bueno, ese ha sido el top de las series más tristes y animes para llorar. Cuéntenme ustedes cuál han visto, cuál no, cuál creen que debería haber agregado o quitado de este top. Los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.